Si lo pensamos bien, la historia de la humanidad es, en gran parte, la historia de los materiales que hemos llegado a dominar. Es un viaje alucinante, desde la primera piedra afilada hasta los compuestos supercomplejos que usamos hoy. Vamos a adentrarnos en ese pasado para ver cómo tres metales, uno detrás de otro, no solo nos dieron herramientas nuevas, sino que literalmente forjaron el destino de nuestra civilización. A ver, una pregunta para empezar. Si la antigüedad tuvo su edad de piedra, ¿qué material define nuestra época? ¿El silicio, quizá? ¿El plástico? ¿O qué me dicen del litio? Bueno, antes de responder vamos a viajar un poco hacia atrás para entender cómo tres metales sentaron las bases de todo el mundo moderno. Y nuestro viaje arranca con el primer metal que de verdad cautivó a nuestros ancestros. Imaginen, un material con un brillo rojizo único, bastante fácil de encontrar por ahí, en la naturaleza. Aquello prometía un mundo de posibilidades. Hablamos, claro está, del cobre. Y lo curioso es que, aunque cada civilización descubrió los metales a su propio ritmo, la humanidad en general siguió un camino sorprendentemente similar. Fue como una progresión en tres grandes actos, tres etapas que fueron redefiniendo lo que era posible hacer. Y todo, absolutamente todo, comienza con ese brillo rojizo del cobre. Pero aquí es donde estaba el gran dilema del cobre. Por un lado, su maleabilidad lo hacía perfecto para crear adornos y objetos de lujo, ¿saben? Brazaletes, collares. Pero por otro lado, esa misma cualidad lo hacía blandito, poco resistente. Para el trabajo duro, para las herramientas de verdad, la piedra seguía siendo la reina. El cobre era muy bonito, sí, pero no era una revolución, todavía. Y esto explica perfectamente por qué a esta etapa también se la conoce como el calcolítico. El nombre lo dice todo, ¿eh? Viene del griego calco, que significa cobre, y litos, que es piedra. O sea, la edad del cobre y la piedra. No fue una sustitución para nada, fue una convivencia. El cobre, por sí solo, todavía no tenía músculo para provocar un cambio radical. Pero ya se sabe, la necesidad agudiza el ingenio. El problema de la fragilidad del cobre estaba clarísimo. ¿Y la solución? Bueno, la solución fue un momento de pura genialidad que lo cambió absolutamente todo. El bronce. Ojo, que el bronce no es un metal que uno encuentre tal cual en la naturaleza. No, es una invención, es tecnología pura. Los primeros forjadores descubrieron que si al cobre le añadían una pequeña cantidad de estaño, el resultado era una aleación muchísimo más resistente. Esto no fue un simple descubrimiento, fue una auténtica revolución tecnológica. Y con esa revolución llegó el verdadero punto de inflexión. El bronce era tan superior que por primera vez en la historia, un metal desplazó por completo a la piedra para hacer herramientas y armas. La edad de piedra se había terminado para siempre. El bronce dominó el mundo durante siglos, pero en el horizonte ya se estaba forjando un nuevo contendiente. Uno que era más común, sí, y más duro, pero también muchísimo más difícil de domar. El hierro. Su potencial era inmenso, pero dominarlo exigía un salto tecnológico brutal. Hacían falta hornos capaces de alcanzar temperaturas mucho más altas, técnicas de forjado muy complejas, pero claro, una vez que le pillaron el truco, el resultado fue un metal tan superior en dureza que el bronce quedó obsoleto casi de la noche a la mañana, cambiando para siempre el equilibrio de poder. El impacto se notó al instante, y sobre todo en los campos. El uso del hierro en la agricultura fue transformador. De repente, las azadas, los arados, las hoces se volvieron increíblemente duraderos y eficaces. ¿Y eso qué significó? Pues más comida, cosechas más seguras y como consecuencia directa un aumento de la población como nunca se había visto. Y por supuesto, lo que es bueno para el arado es bueno para la espada. El hierro se adoptó de inmediato para la guerra. Espadas, puntas de lanza, puñales, escudos, ejércitos enteros se rearmaron con este metal superior, cambiando para siempre la forma de hacer la guerra. Así que si miramos atrás, lo que vemos es un eco que resuena a través del tiempo. No es solo la historia de tres metales, sino un relato increíble sobre el ingenio humano, de cómo resolvimos un problema tras otro en esa búsqueda eterna de un material mejor. En resumen, la clave es esta. Pasamos de un metal como el cobre, que era más que nada decorativo y blandito, a la edad del bronce, que con su aleación más fuerte consiguió por fin desplazar a la piedra. Y finalmente llegamos a la edad del hierro, el metal más duro y abundante que literalmente forjó el mundo tal y como lo conocemos, desde el campo hasta el campo de batalla. Lo que nos lleva, de nuevo, a esa pregunta del principio. Cada uno de estos metales resolvió un problema y abrió un mundo nuevo de posibilidades. Y esto nos deja con una reflexión final. Si el hierro forjó nuestro pasado, ¿qué material está forjando el mañana?